Hola a todos, bienvenidos al programa Filósofos a través del tiempo, donde hacemos cosas que parecen imposibles, traer pensadores del pasado al futuro. El día de hoy vamos a traer un filósofo desde el siglo XVII hasta el 2026. Démosle una bienvenida a todos a John Locke. Muchas gracias, aunque todavía trato de comprender cómo estoy aquí. No se preocupe, señor Locke, nosotros tampoco entendemos completamente cómo funciona esto de viajar en el tiempo. Pero antes de hablar del 2026, queremos conocerlo. Cuéntenos, ¿quién es Locke? Soy un filósofo y médico inglés nacido en 1632, conocido por su conocimiento y también por sus ideas de la naturaleza. Y entonces, ¿por qué sus ideas siguen siendo tan importantes después de tantos años? Muchas de las preguntas que nos seguimos haciendo sobre la sociedad son las mismas. Como qué derechos tenemos, dónde obtiene un gobierno su poder, cómo podemos aprender, o hasta el mismo hecho de cómo un gobierno puede tener autoridad hasta nosotros, hasta el límite de nosotros mismos. Hablemos primero de la libertad. Usted defendía que las personas cuando nacen con ciertos derechos naturales. ¿Cuáles eran esos? Principalmente el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad. Considero que estos derechos no deben depender solo del gobierno, sino deben depender de la sociedad como tal. Entonces, ¿un gobierno no puede hacer cualquier cosa con sus ciudadanos? Exactamente, el gobierno debe existir para proteger los derechos de la persona, pero si no lo cumple y no cumple con su deber, las personas tienen todo el derecho de cuestionar sus métodos o sus labores, que están siendo injustos. Eso suena demasiado revolucionario para su época. Yo defendía que el poder político debía tener límites, y no solamente límites, sino que debía dejar a los demás ciudadanos expresarse, y no solamente ellos tener el derecho, sino que también los ciudadanos debían tener el derecho de opinar. ¿Significa que usted estaría de acuerdo con la democracia moderna? Muchas de mis ideas ayudaron a desarrollar lo que hoy en día conocemos como la política moderna, pero también considero que la gente y sus propios gobiernos deben poner sus propios límites. Ahora quiero mostrarle algo. Este es un celular. Ahora, hoy en día prácticamente todo el mundo tiene uno. Lo utilizamos para comunicarnos, estudiar, buscar información y hablar con personas hasta el otro lado del mundo. Admitir que estoy impresionado. Una de esas tecnologías en mi época hubiera sido casi imposible, hasta inimaginable de que esto hubiera podido suceder. Yo pensaría que los jóvenes de hoy en día pasen tanto tiempo utilizando estos dispositivos. La herramienta como tal no es mala, pero uno debería ponerse a cuestionar como tal si verdaderamente le está sirviendo o apoyando algo, si le enseña o lo puede facilitar la comunicación, porque si no solamente se utiliza para fines lucrativos, ahí ya entraría en una discusión de verdaderamente si está aportando o no está aportando. Nos lleva a otra de sus grandes ideas, el conocimiento. Usted tenía una teoría muy importante sobre cómo aprendemos. Y considero que la mente al nacer no está totalmente desarrollada y no tiene claras sus ideas. Esto se lleva a través del tiempo, con la medida que uno va tomando experiencias y va viviendo situaciones. Eso ayuda a que uno construya una mente un día a día. Entonces, ¿una persona no nace sabiendo? Exactamente, la experiencia que uno va adquiriendo tiene un papel fundamental en la creación de nuestra mente. Esto es muy importante porque actualmente los jóvenes tienen demasiado acceso a la información. Internet, libros digitales, videos, inteligencia artificial. Tener acceso a una información no nos hace necesariamente ya tenerla clara y saberla, sino es cómo uno puede medirla, analizarla, estudiarla y verdaderamente hacer que uno se le quede, y no como que con solo tener la información ya uno lo sabe, sino es como uno ve para conseguir saberla. Si usted estuviera estudiando en el 2026, ¿utilizaría inteligencia artificial? Realmente lo utilizaría para buscar información y para mantenerme informado y para buscar con facilidad las cosas, pero no lo utilizaría como mi manera o la mantendría como tal, como mi fuente principal de aprendizaje. Y no solamente eso, sino lo utilizaría como para evitarme los pasos largos de estudio, todo eso, sino lo utilizaría para un lucro bien. La respuesta, entonces usted no estaría de acuerdo con que los jóvenes solamente copien y peguen lo que le dan las inteligencias artificiales. Si la gente no entiende verdaderamente lo que está copiando o lo que hay, realmente no está aprendiendo, sino es cuando uno ya puede explicarlo y analizarlo y comprenderlo. Vamos ahora a la educación. ¿Qué importancia tiene para usted? Importancia muy enorme. La educación ayuda a fomentar y a crear la razón en una persona, no solamente la razón, sino ayuda a que cada día a día esa persona vaya evolucionando de manera positiva y que tenga una manera de racionar, de pensar, de crítica adecuada.
Entonces, ¿la educación puede cambiar a una persona? Si la gente no entiende verdaderamente lo que está copiando o lo que hay, realmente no está aprendiendo, sino es cuando uno ya puede explicarlo y analizarlo y comprenderlo. Ahora tengo una pregunta un poco más complicada. Si las personas tienen libertad, ¿significa que las personas pueden hacer absolutamente lo que quieran? No, la libertad no significa vivir sin límites, significa que uno debe vivir su vida sin ser cohibido a cosas, pero eso no significa que no tengas que faltar los derechos a las demás personas, sino al contrario, tienes que respetarlos para vivir una vida sin impedimentos. Por ejemplo, yo soy libre de decir lo que pienso, pero no debería utilizar esa libertad para quitar los derechos a una persona. Obviamente, una persona con libertad debe vivir y convivir con las personas sin vulnerar los derechos de las demás personas. Entonces, ¿podemos decir que una sociedad necesita tanto libertad como normas? Las leyes deben proteger los derechos de las personas y también garantizar una comunidad sana, sin violencia y respetar a las demás personas por diferentes opiniones o ámbitos o cosas que tengas. Me imaginé que vuelve el 2026 y le tiene que dar un consejo a los jóvenes. ¿Qué les diría? Diría que aprendan a pensar por sí mismos, que no se queden con la primera idea o lo que la primera persona les diga, sino que vayan más allá y utilicen la razón. Incluso si la mayoría piensa diferente. Y pensar de manera independiente es muy importante, pero hay que hacer un para acá. Si uno no respeta los derechos de los demás, eso ya es otra cosa. Porque uno puede pensar diferente a los demás, pero tiene que respetar que los demás no piensen igual que uno, sin vulnerar los derechos de los demás. Última pregunta, después de conocer nuestra sociedad, nuestra tecnología, nuestra forma de estudiar y nuestras redes sociales, ¿usted cree que la sociedad ha cambiado mucho? Mientras que los jóvenes se utilizan hoy en día han cambiado, sí, pero eso no significa que debemos cambiar nuestras preguntas como de cómo vivimos nuestro día a día, de cómo aprendemos, de cómo socializamos, de hasta qué límites podemos llegar a una persona. No, eso no hay que cambiarlo. Entonces, después de casi 4 siglos, ¿aún necesitamos filosofía? Las personas siguen haciéndose las preguntas de cómo vivir y cómo convivir. La filosofía sigue siendo un lapso muy importante. Don Luke, muchas gracias por viajar hasta nuestro tiempo y acompañarnos. Ha sido un placer, aunque aún quiero comprender de cómo se utiliza ese aparato llamado celular, porque está muy complicado esa nueva herramienta de entenderla. Tenemos bastante tiempo para explicárselo. Es perfecto, pero primero quiero saber dónde queda la biblioteca. En el siglo XXI tenemos algo mucho más grande ¿Más grande que una biblioteca? y se llama Internet. Entonces parece que aún tengo muchas cosas que aprender. Esta es justamente la mejor manera de terminar esta entrevista. Nunca, pero nunca dejes de aprender. La próxima